Hola, espero que estén bien. Este es el último video que les grabo con contenido para la prueba de transición. Hoy día vamos a ver logaritmos. Vamos a partir con su definición. El logaritmo de un número real positivo b en base a, positiva y distinta de 1, es el número m a que se debe elevar la base para obtener dicho número. Es decir, el logaritmo en base a de b, o el logaritmo de b en base a, es igual a m. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo podemos relacionar con potencia. O sea, que el logaritmo de b en base a igual a m lo podemos escribir como a elevado a m igual a b. ¿Sí? O sea, el logaritmo a mí me sirve para determinar el valor del exponente de una potencia. ¿Ya? Algo súper importante es que el argumento de mi logaritmo, que en este caso es b, tiene que ser siempre un número positivo, por definición. Y la base, que es el número chiquitito que aparece ahí, tiene que ser, además de positiva, distinta de 1. Observaciones. La primera es que el logaritmo en base 10 de a, o logaritmo de a en base 10, es igual al logaritmo de a. ¿Qué quiere decir esto? Esto es solamente una notación. Si usted ve en algún ejercicio un logaritmo donde no aparece la base, o sea, no aparece ese número chiquitito, es lo mismo que estuviese el 10, solamente que no se escribe. Otra observación. Logaritmo de 1 en base a es igual a 0. ¿Por qué ocurre eso? Porque ¿a qué número debo elevar a para que me dé 1? Y ese número va a ser 0. Logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Por qué? Porque ¿a qué número lo debo elevar para que me dé a 1? Y una última observación. Logaritmo de a elevado a m en base a es igual a m. ¿Por qué? Porque a, mi base, ¿a qué número lo debo elevar para que me dé a elevado a m? A m. Ejemplo. Logaritmo de 256 en base 2 igual a 8, expresado en forma exponencial, es. Aquí vamos a utilizar la definición del logaritmo. Entonces, logaritmo de 256 en base 2 igual a 8 es lo mismo que escribir el 2, que es el número chiquitito, elevado a 8, que es mi resultado, igual a 256. O sea, alternativa D. Otro ejemplo. Si P es igual a 125 elevado a menos 1, ¿cuál es el valor numérico de logaritmo de P elevado a 3 en base 5? O sea, logaritmo de P elevado a 3 en base 5 va a ser igual a algo. Eso es lo que nos piden. Ya. Pero reemplacemos. Nosotros sabemos que P es igual a 125 elevado a menos 1. O sea, P es igual a 125 elevado a menos 1 y eso elevado a 3. Por las propiedades de las potencias, nosotros podemos multiplicar los exponentes. Logaritmo en base 5 de 125 elevado a menos 3 igual a x. Vamos a utilizar la definición de logaritmo. Esta dice que 5 elevado a x es igual a 125 elevado a menos 3. Entonces, para resolver eso, vamos a igualar las bases. ¿Ya? Aquí nos conviene dejar todo en base 5. O sea, que 5 elevado a x va a ser igual. El 125 lo puedo escribir como 5 elevado a 3. Y eso sigue elevado a menos 3.
5 elevado a x es igual a 5 elevado a menos 9. Potencia de una potencia, multiplico los exponentes. Ahora, como mis bases son iguales, tiene que ocurrir únicamente que mis exponentes sean iguales. Por lo tanto, x es igual a menos 9. Alternativa B. Propiedades de los logaritmos. Sean a, b y c números positivos y además a distinto de 1. Si tenemos un logaritmo donde sus argumentos se multiplican, podemos separar esa multiplicación en la suma de dos logaritmos, manteniendo siempre la base. Lo mismo ocurre con el cociente, pero en vez de separarlo en una suma, se separa en una resta. Logaritmo de una potencia. Si tengo el logaritmo donde en su argumento hay una potencia, el exponente de esa potencia baja y multiplica al logaritmo. Otro ejemplo. Sea esa igualdad, debemos calcular el producto de x por y. Entonces, logaritmo de x en base 4 menos logaritmo de 1 partido y en base 4 igual a 3. Aquí nos conviene dejar todo en un solo logaritmo. ¿Y qué propiedad vamos a utilizar? La siguiente. Logaritmo de b partido c o b dividido c en base a es igual al logaritmo de b en base a menos logaritmo de c en base a. O sea que vamos a hacer el proceso inverso. De la resta pasamos a un solo logaritmo donde hay una división. Entonces tenemos logaritmo de x dividido 1 partido y en base 4 igual a 3. Esa división nos queda logaritmo en base 4 de x por y igual a 3. ¿Y qué dice la definición de logaritmo? Que mi base elevado al resultado es igual al argumento. Y 4 elevado a 3 es 64. Alternativa D. Otro ejemplo. La expresión logaritmo de 1 partido y más logaritmo de y es equivalente a. Aquí también nos conviene dejar todo en un solo logaritmo. Entonces, logaritmo de 1 partido y, recuerde que si no aparece ningún numerito chiquitito, ese es 10, más logaritmo en base 10 de y, eso es igual a. Si yo tengo una suma de logaritmos, esa suma yo la puedo transformar en un solo logaritmo donde los argumentos se estén multiplicando. ¿Qué ocurre con esa multiplicación? Aquí simplifico las y. Y me queda solamente logaritmo de 1. Y el logaritmo de cualquier base donde mi argumento es 1, eso siempre será 0. Alternativa B. Otras propiedades de los logaritmos. Sean a, b y c números positivos y además sea a distinto de 1. La propiedad del logaritmo de una raíz es la siguiente. Es decir, si tengo en mi argumento del logaritmo una raíz enésima, su índice pasa adelante del logaritmo y multiplicando, pero como 1 partido el índice. Esto ocurre ¿por qué? Si yo tengo el logaritmo de la raíz enésima de b en base a, la raíz enésima yo la puedo escribir como potencia. O sea, nos queda logaritmo de b elevado a 1 partido n en base a. Y la propiedad de las potencias de los logaritmos nos dice que el exponente baja y pasa multiplicando. O sea que queda 1 partido n
por logaritmo de b en base a. Está la propiedad del cambio de base. Esa dice que el logaritmo de b en base a es igual al logaritmo de b en base c dividido el logaritmo de a en base c. Ahí se trata de buscar una base que tengan en común las cantidades a y b. Esta propiedad nos permite generalmente operar entre logaritmos con bases distintas o simplemente calcular logaritmos. Y la última observación, logaritmo de x en base a es igual a logaritmo de y en base a, entonces x es igual a y. Ya. Esto ocurre ¿por qué? Porque si yo tengo un logaritmo de la misma base, va a ocurrir que sí o sí sus argumentos tienen que ser iguales. Ejemplo, si 4 por logaritmo de a es igual a 1, entonces logaritmo de raíz de a va a ser igual a 4 por logaritmo de a es igual a 1. De aquí yo puedo sacar que el logaritmo de a es igual a 1/4. Y además, el logaritmo de raíz de a es igual al logaritmo de a elevado a 1/2. O sea que es igual a 1/2 por logaritmo de a. Pero nosotros ya dijimos que el logaritmo de a es 1/4. Así que reemplazo 1/2 por 1/4. Y eso es 1/8. Alternativa C. Otro ejemplo. El valor de esa expresión es, si se fijan, en el numerador las bases son distintas. Por lo tanto, nos conviene utilizar el cambio de base. En el cambio de base yo necesito encontrar una base que puedan tener en común a y b. Como el de abajo es logaritmo en base 10, me conviene dejar las bases de arriba como base 10. Y además, logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Cuando tengo mi argumento y además tengo mi base que es 10, eso siempre es 1. Entonces, vamos a trabajar con logaritmo de a en base b. Es igual al logaritmo en base 10 de a partido logaritmo en base 10 de b. Lo mismo ocurre con el logaritmo de b en base a. Eso es igual al logaritmo de b partido logaritmo de a en base 10. Ya, en el cambio de base, el logaritmo del argumento es el que coloco como numerador y el logaritmo de la base es el que coloco en el denominador. Entonces, logaritmo de a en base b por logaritmo de b en base a partido logaritmo de 10 es igual a. Ya dijimos que logaritmo de 10 en base 10 es 1. Entonces nos queda logaritmo de a en base b por logaritmo de b en base a y reemplazo los cambios de base que se hicieron anteriormente. Logaritmo de a partido logaritmo de b por logaritmo de b partido logaritmo de a. ¿Y qué ocurre en este caso? Simplificamos. Logaritmo de a con logaritmo de a, logaritmo de b con logaritmo de b. Y eso nos da 1. Alternativa A. Y por último, en la igualdad, ¿cuál es el valor de x? Logaritmo de x más 1 es igual a logaritmo de 4. Ya, en este caso, el 1 lo voy a escribir en función del logaritmo. Como mi logaritmo es en base 10, el 1 lo puedo escribir como
logaritmo de 10 en base 10. Entonces, logaritmo de x más logaritmo de 10 es igual a logaritmo de 4. Y voy a juntar estos dos logaritmos. Esa suma hace que se convierta en un logaritmo donde los argumentos se multipliquen. Ahora, como me quedó una igualdad y en cada lado tengo un solo logaritmo, significa que los argumentos sí o sí tienen que ser iguales. O sea, que x por 10 es igual a 4. O sea, que 10x es igual a 4, x es igual a 4 décimos. Y si lo simplificamos, x es igual a 2 quintos. Alternativa B. Entonces, chiquillas, este era el último video. Solamente desearles éxito y si tienen duda de cualquier tipo, de lo que sea, ustedes saben que se pueden contactar conmigo, ¿ya? Un abrazo grande para todas. Que estén muy bien.